Carmen, de 62 años, se despertó con una opresión leve en el pecho. No era la primera vez, pero lo atribuyó al cansancio de la vida. Viuda desde hacía 5 años, vivía sola, y su rutina se había vuelto un refugio. Sin embargo, la fatiga la seguía como una sombra. Por las mañanas, apenas podía levantarse. Por las noches, el sueño no llegaba. Ignoraba estos signos, temiendo que admitirlos la enfrentara a algo más grande, la muerte, esa palabra que evitaba pronunciar. Pensaba que, a su edad, los achaques eran normales, pero en el fondo sentía un nudo de miedo. ¿Y si era algo grave? Apartaba la idea, diciéndose que preocuparse solo empeoraría las cosas en una tarde. Mientras regaba sus plantas, su vecina Rosa, una enfermera jubilada, la observó con atención. Carmen intentó sonreír, pero Rosa notó su palidez. «Te veo cansada, Carmen». «Todo bien, Prigan». Carmen dudó, pero la mirada cálida de Rosa la animó a confesar su fatiga y los dolores torácicos. Rosa, con voz serena, compartió su propia experiencia. «Hace años, ignoré un dolor parecido. Pensé que era la edad, pero era el corazón. Gracias a que fui al médico a tiempo, estoy aquí. No dejes que el miedo te gane». Sus palabras resonaron en Carmen, despertando un eco de inquietud. Recordó a su esposo, quien también minimizó síntomas, hasta que fue demasiado tarde. Pero el miedo seguía ahí, susurrándole que no enfrentara la verdad. Días después, los síntomas empeoraron. Un mareo repentino la obligó a sentarse, con el corazón latiendo desbocado. El consejo de Rosa volvió a su mente, y, aunque temblaba, decidió actuar. Llamó al centro de salud y pidió una cita. Mientras esperaba en la sala de consulta, su mente era un torbellino. Se imaginaba los peores diagnósticos, pero también se preguntaba si aún había tiempo para cambiar. El doctor, un hombre de voz tranquila y mirada empática, la recibió con calidez. Le pidió que describiera sus síntomas, escuchándola sin interrumpir. Carmen habló de la fatiga, los dolores, los mareos, y él asintió, tomando notas tras un examen inicial. El doctor explicó con tono profesional pero compasivo a Carmen. Después de los 60, el cuerpo nos habla con señales que no podemos ignorar: dolor torácico, fatiga extrema, mareos. Estas son algunas de las 6 señales peligrosas que los doctores advertimos. Pueden indicar hipertensión, problemas cardíacos u otras condiciones graves, pero detectadas a tiempo, muchas son tratables. Lo importante es escuchar al cuerpo y no dejar que el miedo nos paralice. Sus palabras eran un puente entre la ciencia y la humanidad, y Carmen sintió una chispa de esperanza. Aunque el temor aún la apretaba, el doctor ordenó pruebas, pero los resultados preliminares apuntaban a hipertensión no tratada, una condición que, sin control, podía ser fatal. Carmen sintió el peso de la verdad. Había estado al borde de un peligro silencioso, y solo su decisión de actuar la había salvado. El doctor continuó: no se trata solo de vivir más, sino de vivir bien. Pequeños cambios, como una dieta equilibrada y chequeos regulares, pueden darle muchos años de calidad. Carmen asintió, absorbiendo cada palabra. Por primera vez, vio su salud no como una carga, sino como una oportunidad. Al salir de la consulta, algo en ella había cambiado. El miedo no había desaparecido, pero ahora compartía espacio con una determinación nueva. Recordó las palabras de Rosa y entendió que ignorar su cuerpo era traicionar los años que aún podía disfrutar. Decidió empezar con pasos pequeños: caminar por las mañanas, comer mejor, seguir las indicaciones del médico. Mientras regresaba a casa, pensó en su esposo y en cómo él no tuvo esta segunda oportunidad. Ella sí la tenía, y no la desaprovecharían esa noche. Mientras descansaba, Carmen sintió una calma que no había conocido en meses. No era solo la ausencia de mareos, sino la certeza de que había dado el primer paso. Su vida, frágil pero valiosa, aún tenía mucho por ofrecer. Sabía que el camino no sería fácil, pero cada latido de su corazón le recordaba que valía la pena intentarlo. La advertencia del doctor, las palabras de Rosa y su propio coraje la habían despertado. Ahora, estaba lista para vivir, no solo para sobrevivir. Javier, de 65 años, sintió un cansancio que no explicaba. Ex mecánico, ahora vivía con su hija y sus nietos, y su alegría era verlos crecer. Pero últimamente, su cuerpo no respondía. Había perdido peso sin razón, y una debilidad extraña lo hacía descansar más de lo habitual. Pensaba que era la edad, que los años pesaban. No quería preocupar a su familia, así que guardaba silencio. Cada vez que su hija le preguntaba si estaba bien, sonreía y decía: solo estoy un poco cansado. Pero en su interior, un temor crecía. Recordaba a su hermano Mayo Ere, quien ignoró síntomas similares y murió de un cáncer no detectado. Javier apartaba esos pensamientos, convencido de que no había nada que hacer en una tarde. Mientras jugaba con su nieta, Ana de Quinseicos, tuvo que sentarse, exhausto. Ana lo miró preocupada. «Abuelo, no estás como antes. Por favor, ve al médico. Te necesito aquí para mi graduación». Sus palabras
llenas de amor, tocaron a Javier. No quería decepcionarla, pero el miedo a un diagnóstico grave lo paralizaba. Ana insistió, recordándole cómo su otro abuelo había fallecido por no cuidarse. No quiero perderte, abuelo, dijo, con los ojos húmedos. Javier prometió pensarlo, aunque dudaba. Esa noche, no pudo dormir, atrapado entre el amor por su familia y el temor a enfrentar la verdad. Días después, la debilidad empeoró. Al levantarse, un dolor abdominal lo detuvo. Recordó las palabras de Ana y decidió actuar. Llamó al médico y pidió una cita. En la consulta, el doctor, con voz calmada pero firme, escuchó su relato a pérdida de peso, debilidad, dolores. Javier, después de los 60, hay señales que no podemos ignorar, explicó. La pérdida de peso sin causa, el dolor abdominal, la fatiga extrema, son parte de las 6 señales peligrosas que advertimos. Pueden indicar problemas digestivos o algo más serio, pero detectarlo a tiempo marca la diferencia. Suter era profesional, pero había empatía en sus palabras, como si entendiera el peso de la verdad, tras exámenes iniciales. El doctor sospechó una afección digestiva tratable, pero necesitaba más pruebas. Javier sintió alivio mezclado con miedo. Había estado cerca de un peligro mayor, y solo el amor de Ana lo había empujado a actuar. El doctor añadió: cuidarse no es solo por usted, sino por quienes lo quieren. Pequeños cambios, como una dieta adecuada y chequeos regulares, pueden asegurarle muchos años con su familia. Javier asintió, imaginando la sonrisa de Ana en su graduación. Por primera vez, vio su salud como un regalo para quienes lo amaban. Ana, al salir, Javier sintió una claridad nueva. No podía controlar todo, pero sí podía elegir vivir para su familia. Decidió seguir las recomendaciones del médico en comer mejor, descansar, hacerse las pruebas. Recordó a su hermano y se prometió no repetir su error. Ana, al saberlo, lo abrazó. Gracias, abuelo. Sabía que lo harías por nosotros. Sus palabras le dieron fuerza. Javier entendió que su vida no solo le pertenecía a él, sino a quienes lo necesitaban. Cada paso hacia su salud era un acto de amor. En esa noche, mientras descansaba, Javier sintió paz. No era solo la ausencia de dolor, sino la certeza de que había elegido vivir. Sabía que el camino sería largo, pero el amor de su familia lo guiaría. Las palabras del doctor y la insistencia de Ana lo habían despertado. Ahora, estaba listo para seguir, no solo por él, sino por los años que aún podía compartir con quienes más quería. Elena, de 68 años, maestra jubilada, siempre fue un pilar en su comunidad. Pero últimamente, dolores articulares y olvidos frecuentes la inquietaban. Los atribuía a la edad, convencida de que envejecer era aceptar limitaciones. Su orgullo por su independencia la hacía rechazar ayuda. No quería ser una carga ni admitir que su cuerpo fallaba. Sin embargo, en su interior, un temor crecía. Recordaba a su madre, quien tuvo problemas similares y perdió su lucidez pronto. Elena apartaba esos pensamientos, diciéndose que preocuparse no servían. Una mañana su amiga Clara la visitó. Notó que Elena estaba más lenta y le preguntó si todo estaba bien. Elena confesó los dolores y los olvidos, riendo para restarles importancia. Clara, con voz seria, compartió: mi esposo ignoró señales así, y un infarto se lo llevó. No dejes que el orgullo te robe años, Elena. Sus palabras, cargadas de dolor, sacudieron a Elena. Recordó cómo, años atrás, ignoró un problema de tiroides, lo que le costó meses de recuperación. Prometió pensarlo, pero el miedo a perder su autonomía la frenaba. Días después, un episodio de confusión la asustó. Mientras hablaba con un vecino, olvidó su nombre y sintió un mareo. Temblando, decidió actuar. Asistió a un taller de salud para mayores, donde un doctor explicó las 6 señales peligrosas. Confusión, dolores crónicos, fatiga. No son solo la edad, dijo. Después de los 60, estas señales pueden indicar problemas neurológicos o cardíacos. Escucharlas a tiempo salva vidas. Su tono era empático, como si hablara desde el corazón, y Elena sintió que sus palabras eran para ella. El doctor la animó a hacerse un chequeo, y Elena, aunque dudaba, pidió una cita. En la consulta, describió sus síntomas en dolores, olvidos, mareos. Tras pruebas iniciales, el doctor detectó un problema neurológico tratable, posiblemente relacionado con deficiencias vitamínicas. Elena, ignorar estas señales pudo haber sido grave, explicó con calidez. Pero ahora podemos actuar. Con tratamiento y cuidados, puedes seguir siendo la mujer fuerte que es. Elena sintió alivio, pero también culpa por haber esperado tanto. El doctor añadió: cuidarse es un acto de sabiduría, no de debilidad. Al salir, Elena reflexionó. Su orgullo casi le cuesta caro, pero su experiencia le enseñó a escuchar. Decidió seguir el tratamiento, hacer ejercicios suaves y compartir su historia en la comunidad. Recordó las palabras de Clara y entendió que admitir su fragilidad era un acto de valor. En el taller, habló con otros mayores, diciendo:
no dejen que el miedo o el orgullo los detengan. Vivir bien es nuestro derecho. Su voz temblaba, pero sus palabras inspiraban esa noche. Elena sintió una paz nueva. No era solo la esperanza de mejorar, sino la certeza de que su sabiduría podía ayudar a otros. Sabía que el camino no sería fácil, pero cada paso era una lección. Las palabras del doctor y el consejo de Clara la habían guiado. Ahora, estaba lista para vivir con propósito, compartiendo su experiencia para que otros no repitieran sus errores. A Miguel, de 70 años, exagricultor, sintió un latido irregular en el pecho. No era nuevo. Las palpitaciones lo visitaban desde hacía meses, junto con mareos que lo obligaban a detenerse, pero su mente estaba en otro lugar. Al terminar un libro de memorias para sus hijos, quería dejarles un legado, un relato de su vida, sus luchas y sus amores. Pensaba que los síntomas eran cosa de la edad, algo que debía soportar. Admitirlo significaba enfrentarse a la mortalidad, y eso lo aterraba. En su corazón, creía que su tiempo era limitado, pero prefería ignorar las señales antes que abandonar su propósito. En una mañana, su esposa, Lucía, lo encontró pálido tras un mareo severo. Con voz temblorosa, le rogó a Miguel: no quiero tus memorias si no estás aquí para contármelas. Ve al médico, por favor. Sus palabras, cargadas de amor y miedo, lo sacudieron. Lucía compartió cómo su padre murió joven por ignorar síntomas cardíacos. No dejes que nos pase lo mismo, dijo, con lágrimas. Miguel sintió el peso de su amor. Recordó cómo sus hijos siempre le pedían que se cuidara, pero su obsesión por el libro lo había cegado. Prometió a Lucía que actuaría, aunque el temor a un diagnóstico grave lo perseguía. Días después, un episodio de palpitaciones lo dejó sin aliento. Temblando, llamó al médico y pidió una cita. En la consulta, describió sus síntomas: mareos, palpitaciones, fatiga. El doctor, con tono profesional pero cálido, escuchó atentamente. Miguel, después de los 60, hay señales que no podemos ignorar, explicó. Las palpitaciones y los mareos son parte de las 6 señales peligrosas que advertimos. Pueden indicar arritmias o problemas cardíacos graves, pero detectarlos a tiempo puede salvarle la vida. Sus palabras eran un recordatorio amable pero firme, y Miguel sintió una mezcla de alivio y urgencia. Ante las pruebas iniciales, el doctor confirmó una arritmia tratable con medicación y cambios de vida. No es el fin, Miguel, es un comienzo, dijo con empatía. Cuidarse le permitirá dejar un legado no solo en papel, sino en los años que compartirá con su familia. Miguel asintió, con los ojos húmedos. Había estado a punto de perderlo todo por ignorar su cuerpo. El doctor añadió: vivir plenamente es el mayor regalo que puede darles a los suyos. Esas palabras resonaron en Miguel, conectando su salud con su propósito al salir. Miguel reflexionó. Su libro era importante, pero vivir para compartirlo lo era más. Recordó las palabras de Lucía y entendió que su legado no era solo escrito, sino los momentos que aún podía crear. Decidió seguir el tratamiento, caminar diariamente y reducir el estrés. Lucía, al saberlo, lo abrazó. Gracias, amor. Ahora sé que estarás aquí, dijo, sonriendo. Miguel sintió una fuerza nueva. Cada paso hacia su salud era un compromiso con su familia y consigo mismo. En meses después, Miguel terminó su libro, pero no era solo un relato, era de su lucha y su renacimiento. Lo compartió con sus hijos, quienes lo leyeron con orgullo. En la comunidad, Miguel comenzó a hablar sobre la importancia de escuchar al cuerpo, inspirando a otros mayores, como Carmen, que venció su miedo, como Javier, que eligió a su familia, como Elena, que compartió su sabiduría. Yo aprendí que vivir es nuestro mayor legado, dijo en un taller de salud. Su voz, firme pero humilde, tocó corazones anoche. Miguel sintió paz. No era solo la calma de un corazón más estable, sino la certeza de que había elegido vivir con propósito. Las advertencias del doctor, el amor de Lucía y su propio coraje lo habían guiado. Carmen, Javier, Elena y él compartían una verdad. Después de los 60, cada señal era una oportunidad para elegir la vida. Miguel sabía que su tiempo era finito, pero cada día era una página nueva. Su legado no era solo su libro, sino la esperanza que dejaba en cada persona que tocaba. Vivir, con amor y valentía, era el mensaje universal que resonaba en su corazón y en el de todos.